A las 0 exactas, cuando el reloj del campanario se queda sin aliento y la ciudad finge dormir, hay un cántico que no pertenece a ningún coro. Dura 33 segundos. Y al final, tu cuerpo responde amén aunque tu boca no quiera. No me lo contaron. No lo leí en ningún libro raro. Yo lo escuché. Y lo peor no fue oírlo, fue sentir como mi piel lo reconocía, como si hubiera sido bautizada por una voz que no era de este mundo. Te lo cuento como lo viví, porque si alguna noche lo oyes, quizá todavía estés a tiempo de hacer lo único que funciona, no terminar el amén. Me llamo Irene Montalvo y durante 3 años fui la voz segura de la radio nocturna en Santa Lucía del Valle, un pueblo con más iglesias que semáforos, más velas que pantallas, y una devoción que se siente pegajosa, como el calor de agosto en la nuca. Mi programa se llamaba Confesionario de Medianoche. Era ese tipo de espacio donde la gente llama para llorar bajito, para hablar de culpas, para pedir una oración por si acaso, y para contar pecados como quien se quita una astilla. La audiencia creció cuando empecé a meter una sección de testimonios. Yo leía cartas anónimas con música suave de fondo, y al final decía lo de siempre. Respira. No estás solo. Y que Dios te alcance. Yo no era creyente. O no como ellos. Me había criado con monjas, sí, pero mi fe se había ido deshilachando desde que mi madre murió sin despedirse, sin milagro, sin explicación. Aún así, sabía hablar el idioma de la esperanza. Y en la noche, la gente se aferra a cualquier idioma. La primera vez que apareció el cántico fue un martes. Un martes tonto. A esa hora, el estudio olía a café recalentado y a perfume barato. El técnico, Mateo, estaba dormido con la frente contra la consola, y la ciudad era un mar negro con una sola estrella, el letrero rojo de On Air. En el minuto de silencio entre una llamada y otra, una interferencia se coló como un suspiro. No era el típico ruido blanco. Era una voz. 3 notas. Una respiración. Y luego un coro que no era coro, era como si varias gargantas cantaran desde un mismo pecho. Mateo se despertó de golpe. ¿Qué carajos es eso? Yo miré el monitor. La barra de audio subía sin que nosotros tuviéramos ninguna pista abierta. Cierra la entrada externa, le dije. Mateo tecleó, movió perillas, apagó canales. Pero la voz seguía, limpia, perfecta, como si estuviera dentro de los cables. Y entonces lo oí con claridad, un latín antiguo, no el que enseñan en misa, sino uno más húmedo, como recién sacado de la garganta de alguien que lleva siglos callado. No sé por qué hice lo que hice, pero me acerqué al micrófono y dije: Buenas noches. ¿Quién está al aire? La voz no se detuvo. Al contrario, se acomodó, como si hubiera estado esperando mi pregunta. Cuando terminó, mi cuerpo se adelantó a mí. Se me apretó la garganta, se me doblaron los dedos sobre la mesa, y una palabra se me subió a la lengua con una obediencia indecente. Amén. Me tapé la boca con la mano, aterrada. Pero lo había dicho. Mateo me miró con los ojos enormes, blancos en la oscuridad del estudio. Yo también lo dije, susurró. Lo dije sin querer. En la cabina, el aire se enfrió. Y el reloj marcó 01 como si nada. Después entró una llamada. Una mujer lloraba. Señorita Irene, ¿lo escuchó? Preguntó. En mi casa se apagó todo. Pero la voz seguía. Y cuando terminó, mi esposo se levantó como si lo hubieran jalado de un hilo y dijo amén y se fue al patio. Está cavando. ¿Cavando qué? Pregunté. No lo sé. Pero sonríe. Como cuando uno se enamora. Mateo cortó la llamada de golpe. No podemos seguir, dijo, temblando. Claro que podemos, respondí,
aunque yo también temblaba. Esto es, alguien jugando. Pero no era un juego. Los juegos no se te meten en la carne. Al día siguiente, Santa Lucía del Valle parecía la misma, hasta que empezaron los rumores. En la panadería, una señora decía que su hija se había arrodillado frente al televisor apagado y había repetido amén durante 1 hora. En la plaza, un hombre juraba que oyó un canto en el baño del bar y que al terminar tuvo una erección tan fuerte que le dolió, y aún así lo sintió como bendición. Todo lo contaban con vergüenza y fascinación, como si Dios los estuviera tocando, pero con una mano indebida. Yo fui a ver al párroco. Se llamaba Padre Esteban y era joven para ser cura, demasiado guapo para ser inocente. Tenía esa cara de santo que ha visto cosas feas y aún así sonríe. Me recibió en la sacristía. Olía a incienso y a colonia varonil. Eso me irritó, porque la mezcla era peligrosa. Lo del cántico, le dije. Está pasando en mi radio. El padre Esteban no pareció sorprendido. Eso fue lo primero que me heló. 33 segundos, murmuró, como quien repite una fecha de funeral. Sí. ¿Usted lo sabía? Me miró con una calma que no era calma, era control. Hace muchos años, en este pueblo, hubo un coro que no era de aquí. Se llamaban Las Voces del Umbral. Nadie lo escribió porque nadie quería recordarlo. ¿Qué era? Esteban se acercó. Bajó la voz. Una devoción torcida. Un ritual que prometía purificar el deseo, pero en realidad lo volvía obediencia. Me reí nerviosa. ¿Obediencia sexual, padre? ¿Eso me está diciendo? Él no se ofendió. Sus ojos oscuros me sostuvieron. El deseo es una puerta, Irene. Y la medianoche es cuando la puerta no tiene cerrojo. Me dio un escalofrío que no fue solo miedo. Fue otra cosa, esa electricidad incómoda de sentirte mirada de verdad. ¿Por qué 33? Pregunté. La edad del sacrificio. La cifra del cuerpo ofrecido. Y también, el tiempo exacto para que una orden pase del oído al músculo. Yo tragué saliva. Noté mi propia respiración demasiado presente. ¿Qué orden? Esteban se inclinó aún más. Amén no es solo una palabra. Es una firma. Significa, así sea. Es un consentimiento. Mi estómago cayó como en ascensor. Yo lo dije sin querer. Entonces alguien ya te escuchó, dijo. Y si te escuchó, ya te marcó. Me fui de ahí con la sensación de que el pueblo estaba lleno de hilos invisibles y que, de alguna manera, yo acababa de tocar uno. Esa noche, a las 23:50, el estudio estaba lleno. Mateo llevó a un amigo técnico. Yo invité a una periodista local. Queríamos grabar la interferencia, rastrear la fuente, denunciarla si era una señal ilegal. Pusimos filtros, analizadores, todo. A las 23:59, el silencio se volvió espeso. Yo sentí algo en el cuerpo, como cuando alguien te roza la espalda sin tocarte. Una expectativa sucia, vergonzosa. Me odié por sentirla. No lo digas, me repetí mentalmente. No lo digas. 0. El cántico empezó. Esta vez, no entró como interferencia. Entró como presencia. La cabina se llenó de una vibración que parecía venir del suelo, como si debajo hubiera una garganta gigante cantando desde un sótano sin final. 33 segundos. Durante esos segundos, mi cuerpo se convirtió en un instrumento. Se me erizó la piel de los brazos. Se me humedecieron los labios. Me dolieron los pezones a través del sostén, y mi respiración se hizo corta, ansiosa, como si alguien estuviera rezando dentro de mi pecho con manos ajenas. La periodista dejó caer su libreta.
El amigo técnico se agarró la cabeza, gimiendo. Mateo, blanco como papel, murmuró. No puedo, no puedo. Yo apreté los dientes. Me clavé las uñas en el muslo. Y al final, cuando el cántico hizo esa caída suave, ese último acorde que parecía un beso en la frente, la palabra saltó. Am. Me mordí la lengua con fuerza. Sentí el sabor metálico de la sangre. La palabra no salió completa. Pero el impulso siguió. En la consola, el medidor se disparó. El audio se volvió limpio, perfecto, y por primera vez entendí el mensaje escondido entre el latín. No era una oración. Era una instrucción. Entrégate y estarás a salvo. La periodista se arrodilló. El amigo técnico empezó a llorar como un niño. Mateo se quedó quieto, rígido, con los ojos clavados en mí. Y entonces, en los auriculares, escuché algo más. Mi nombre. No dicho por mí. Dicho por esa voz. Irene. No fue un susurro. Fue un llamado. Como si me hubieran puesto una mano en la nuca. Apagué todo. Todo. Corté la emisión. Tiré el cable principal. El cántico siguió 2 segundos más y se apagó con una risa mínima, casi imperceptible. Mateo me agarró del brazo con una fuerza desesperada. ¿Lo oíste? Te dijo. Sí, respondí. Y no voy a responder. Pero esa frase, no voy a responder, ya sonaba a promesa rota. A la mañana siguiente, el pueblo olía a misa sin misa. La gente caminaba lento, como si hubiera rezado demasiado. Y entonces apareció el primer muerto. Un hombre joven, hallado en el patio de su casa, en una fosa que él mismo había cavado. No tenía signos de violencia. Estaba como dormido. En su pecho, con barro y saliva, alguien había escrito una palabra. Amén. El padre Esteban me llamó. Ven a la iglesia. Ahora. Llegué y lo encontré en el coro alto, donde las voces rebotan contra la madera vieja. Había velas encendidas sin que nadie las cuidara. El aire estaba helado. No es una señal pirata, dijo. No viene de antenas. ¿Entonces de dónde? Él me miró como si yo fuera parte de la respuesta. De la garganta del pueblo. Me contó la historia a medias, como quien no quiere nombrar al demonio por miedo a invitarlo. Hace décadas, un grupo de mujeres se reunía a medianoche para cantar por la salvación de los maridos, por la pureza de las hijas, por el orden de la casa. Pero lo que realmente querían era otra cosa. Querían controlar el deseo de los demás para que nadie las abandonara. Usaron rezos viejos mezclados con cosas que no eran rezos. Un cántico de 33 segundos que obligaba al cuerpo a decir sí. Al principio funcionó, los hombres volvían a casa, las amantes desaparecían, los hijos obedecían. El pueblo aplaudía porque todo parecía más santo. Hasta que una noche, una de ellas cantó con demasiado hambre. Con demasiada rabia. Con un deseo tan grande de poseer que se abrió un lugar por donde entró algo que no necesitaba cuerpo para mandar sobre cuerpos. Las voces del umbral murieron en un incendio. Pero el cántico quedó atrapado en el lugar donde las palabras pesan, entre el campanario y el sueño. ¿Y ahora por qué volvió? Pregunté. Esteban bajó la mirada. Porque alguien lo está transmitiendo a propósito. Alguien lo está usando. Yo sentí un golpe en el pecho. ¿Usted? Su risa fue breve, amarga. Si fuera yo, tú ya habrías terminado el amén anoche. Me acerqué a él, furiosa y asustada. Entonces dígame qué hago. Esteban respiró hondo. La única forma de romperlo es cantarlo, al revés. Yo lo miré como si estuviera loco.
¿Qué? La inversión no es musical. Es espiritual. Requiere una voz que haya sido marcada y que se niegue a firmar. Tú lo cortaste. Te mordiste. No lo terminaste. Eso te deja en el borde. ¿Y si lo canto al revés? Entonces atraerás lo que hay detrás, dijo, sin suavizarlo. Y tendrás que decirle que no, mirándolo a la cara. Mis manos temblaban. ¿Y si no lo hago? Esteban miró hacia abajo, hacia las bancas vacías. Entonces cada noche, más personas dirán amén. Y el pueblo será una sola garganta obediente. Hasta que ya no quede nadie que pueda decir no. La palabra obediente me dio náuseas. Y también, lo odio decirlo, me encendió algo oscuro. Como si una parte de mí imaginara lo fácil que sería dejarse llevar, dejar de pensar, dejar que alguien más mande. Ese pensamiento me dio asco. Pero también me dio miedo, porque no se sentía ajeno. Se sentía mío. La última noche decidí hacerlo en el estudio. No en la iglesia. No en la casa. Quería cables, grabadoras, evidencia. Quería racionalidad, aunque ya no me quedaba ninguna. Mateo no quiso venir. La periodista no contestó. Esteban llegó solo, con una Biblia y una pequeña cruz de madera que parecía demasiado liviana para lo que íbamos a enfrentar. Cuando empiece, me dijo, no mires los monitores. Mírame a mí. ¿Por qué? Porque te va a mostrar lo que deseas, dijo. Y lo va a usar como cuerda. 0. El cántico comenzó. Y yo, con la lengua aún marcada por la mordida de la noche anterior, respiré hondo y empecé a repetirlo, pero invertido, sílaba por sílaba, como me lo había enseñado el padre Esteban en susurros. El aire del estudio cambió. No fue un sonido. Fue una presión, como si la habitación se hubiera llenado de agua invisible. A los 10 segundos, vi la primera imagen en el vidrio de la cabina, mi madre, viva, sonriéndome. Abriendo los brazos. Di amén, parecía decir. Ven. Tragué saliva y seguí cantando al revés. A los 20 segundos, el vidrio mostró otra cosa, yo en una cama, con alguien encima, sin rostro, pero con manos que sabían exactamente dónde tocar. Sentí una oleada de calor tan intensa que me dobló el cuerpo. Me odié por eso. Y aún así, mi cuerpo respondió con una verdad que no pedí. Esteban me sostuvo la mirada. Su voz, firme, rezaba bajito. No firmes, dijo. No firmes. A los 30 segundos, el estudio se oscureció. La cabina ya no era cabina. Era un coro de sombras. Una multitud sin caras cantando dentro de mi pecho. Y entonces lo vi. No con los ojos, sino con esa parte del cuerpo que reconoce el peligro antes que la mente. Una figura hecha de sonido, un torso de vibración y boca infinita, acercándose para besarme con una palabra. Me tomó la mandíbula sin tocarme. Me abrió la garganta desde adentro. La orden cayó como un sello. Amén. Mi lengua se movió sola. Yo sentí el como una rendición. Y en ese instante, Esteban me agarró la mano y la apretó contra la cruz de madera. La madera no estaba tibia. Quemaba. Pero no como fuego, como verdad. Irene, dijo. Di la otra palabra. ¿Cuál? Gimotee. La que nunca enseñan en misa, susurró. La que rompe el consentimiento. Yo entendí, como si la palabra siempre hubiera estado ahí. Y antes de que mi boca completara el amén, antes de que la firma quedara sellada, exhalé una negación que no era insulto, era una barrera. No. Lo dije con todo el cuerpo. Con la sangre en la lengua, con la vergüenza, con el deseo y el miedo y la rabia.
El estudio tembló. El cántico se quebró como vidrio. Y la figura de sonido chilló, no con dolor, sino con frustración. Como un predador al que le quitan la presa en el último segundo. Las luces volvieron. Los monitores se apagaron. La consola quedó muda. Esteban soltó mi mano. Tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza. De alivio. Ya está, dijo, apenas. Yo estaba temblando, sudada, con la sensación de haber corrido kilómetros sin moverme. ¿Se fue? El padre Esteban me miró con una seriedad que me partió. No. Solo, se quedó sin tu firma. En el silencio posterior, escuchamos algo nuevo, las campanas del pueblo, a lo lejos. No sonaban como siempre. Sonaban, como si alguien estuviera respirando a través de ellas. 33 segundos. Y luego, nada. No hubo más muertos. No esa semana. No ese mes. Pero Santa Lucía del Valle no volvió a ser la misma. La gente empezó a hablar de la noche del gran silencio, de cómo algunos despertaron con la palabra amén en la lengua y no supieron por qué, y de cómo otros, los más viejos, se persignaban con rabia, como si hubieran sido engañados por su propio Dios. Yo cerré el programa. Renuncié a la radio. Me fui del pueblo. Y aún así, hay noches en las que me despierto a las 0 exactas sin alarma, con la boca seca y el cuerpo caliente, como si algo me hubiera llamado por mi nombre. Me siento en la cama, escucho el silencio, y espero. A veces, nada pasa. Pero otras veces, desde un lugar que no es la calle ni el viento ni la memoria, llega una melodía mínima, como un hilo que intenta volver a atarse a mi garganta. 3 notas. Una respiración. Y justo antes de que cumpla los 33 segundos, mi lengua tiembla queriendo decir una palabra que ya conoce. Entonces yo muerdo de nuevo. Hasta sangrar si hace falta. Porque aprendí algo terrible. No siempre te dominan con cadenas. A veces, lo único que necesitan es que, por un instante, tu cuerpo crea que obedecer es lo mismo que ser salvado. Y yo ya sé la diferencia. Por eso, si alguna noche escuchas el cántico de medianoche, si sientes que te sube un amén como un reflejo. No reces. No te rindas. Solo di, con toda tu sangre. No.